¿Y si te dijera que la humanidad está al borde de su propia desaparición? No por una guerra nuclear, no por el cambio climático, sino por algo mucho más ambicioso y peligroso. Una idea nacida en la filosofía, impulsada por la tecnología y promovida como el siguiente paso en la evolución humana. Pero, ¿y si en lugar de llevarnos a un futuro brillante, esta idea nos condujera a la extinción? Hoy gana la filosofía, porque hablamos del transhumanismo, la idea que podría destruir la civilización tal y como la conocemos. El transhumanismo es la creencia de que la humanidad puede y debe trascender sus limitaciones biológicas mediante la tecnología. Se apoya en inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y cibernética. ¿Y cuál es su objetivo final? Convertirnos en una nueva especie, superior en inteligencia, fuerza y longevidad. Pero ¿qué pasa cuando el hombre intenta convertirse en Dios? Podemos señalar varios problemas que surgirían si se diera esta civilización transhumanista. En primer lugar, una desigualdad extrema, una creación de una élite poshumana, ya que no todo el mundo tendrá acceso a estas mejoras. Los ricos se convertirían en una especie superior, mientras los pobres nos quedaríamos atrás. Además, se crearía una brecha irreversible entre humanos aumentados y humanos normales. En segundo lugar, es imposible no preguntarse acerca de la naturaleza humana y de la posible pérdida de la humanidad. ¿Seguiremos siendo humanos en un mundo transtecnológico, transhumano? Si reemplazamos nuestras mentes y cuerpos con tecnología, ¿en qué punto dejamos de ser humanos? ¿Seremos solo algoritmos mejorados, sin emociones, sin cultura y sin identidad? ¿Y qué pasará con el arte, la filosofía y la espiritualidad cuando todo sea eficiencia y rendimiento? Por otro lado, ¿qué ocurrirá si ocurre que la inteligencia artificial quede fuera de control? ¿Será el fin del Homo sapiens? El transhumanismo busca fusionar humanos y máquinas, pero ¿y si la IA nos superara? Grandes pensadores como Nick Bostrom han advertido que una inteligencia artificial avanzada podría considerar a la humanidad como algo obsoleto, algo que debe ser superado. Si los humanos mejorados son prescindibles, ¿qué impide que las máquinas nos reemplacen? La inmortalidad, por otro lado, es también una trampa peligrosa, como ya nos recordó Borges en alguno de sus cuentos más famosos. Algunos transhumanistas creen que podemos alcanzar la inmortalidad digitalizando nuestra conciencia. Pero si nuestras mentes se suben a una red, ¿seguiremos siendo nosotros o seremos solo una copia sin alma? Además, ¿qué pasa con el control? ¿Quién tendrá acceso a tu mente? ¿Podrían hackear tu pensamiento? Por otro lado, no hay que olvidar que desde una perspectiva filosófica fenomenológica, el problema de la conciencia establece que no puede entenderse la conciencia como algo separado de las dimensiones trascendentales de la vida humana e incluso del propio cuerpo humano, de la corporeidad que todos tenemos como seres humanos. Es decir, el reverso de esta tesis es que una conciencia en un tarro o una conciencia digitalizada en un ordenador no sería algo humano, porque la mente no es la conciencia y la conciencia no es la humanidad. Así define en la web Dofenco, Docentes Feministas por la Educación, el transhumanismo. Lejos de ser algo anecdótico, el transhumanismo es una ideología que aboga por utilizar las nuevas tecnologías para el mejoramiento de la especie, entendiendo por tal no solo conseguir la inmortalidad, sino lograr el aumento de las capacidades humanas sobre cuerpos sanos, diferenciándose así de los objetivos de la ciencia médica. Las personas transhumanistas defienden que no hay que confundir lo humano con lo biológico, puesto que lo humano puede ir más allá de lo biológico, y para lograr sus objetivos se basan en la aplicación de la cibernética y la biotecnología sin plantearse ningún tipo de límite moral. Para este movimiento, la tecnología debe de estar por encima de la ética y al servicio de los deseos individuales. Como he dicho, así es como define la web Dofenco, Docentes Feministas por la Educación, el transhumanismo. Por otro lado, un famoso teórico del transhumanismo, Paul B. Preciado, propone que los seres transhumanos deberán firmar este contrato.
Yo, espacio, renuncio a mi condición natural de hombre o de mujer, a todo privilegio social, económico, patrimonial y a toda obligación social derivada de mi condición sexual en el marco del sistema heterocentrado naturalizado. Me reconozco y reconozco a los otros como cuerpos parlantes y acepto de pleno consentimiento no mantener relaciones sexuales naturalizantes ni establecer relaciones sexuales fuera de contratos contrasexuales temporales y consensuados. Renuncio, asimismo, a todos los lazos de filiación maritales o parentales. Renuncio a todos mis derechos de propiedad sobre mis flujos seminales o producciones de mi útero. Como ha criticado ciertas ramas de la filosofía feminista, por ejemplo, la web Docenco que hemos mencionado antes, en los últimos años la filosofía transhumanista ha sido apropiada por un relativismo extremo que privilegia el deseo individual sobre cualquier otra consideración. Lo queer, en su faceta más radical, recalco, en su faceta más radical, ha promovido la idea de que la identidad es puramente subjetiva y fluida, lo que encaja perfectamente con la aspiración transhumanista de modificar el cuerpo y la mente sin límites. Esta visión ha generado un vacío político y filosófico, donde la lucha por la justicia social y la conciencia de clase han sido reemplazadas por una obsesiva búsqueda de autodefinición personal hedonista. ¿Qué consecuencias pueden extraerse de todo esto que estamos comentando? En primer lugar, una disociación de la realidad. La idea de que cualquier límite biológico o social puede ser superado, o simplemente no existe, lleva a una desconexión total con el mundo material. Preciado, por ejemplo, piensa en el binarismo sexual hombre-mujer como un efecto y no como una causa de la política. Es lo que sus críticos llaman, con acierto, ficciones antirrealistas. Atomización de la sociedad. Si la identidad es enteramente maleable, desaparece la posibilidad de crear proyectos colectivos sólidos. Por último, también podemos mencionar una tecnologización del deseo. La percepción de la propia identidad como un conjunto de mejoras y modificaciones refuerza una mentalidad consumista extrema, una razón técnica llevada hasta su más alto grado de expresión. ¿Estamos preparados en realidad para jugar a ser dioses? El transhumanismo promete avances increíbles, pero también plantea riesgos existenciales. ¿Es una evolución natural o estamos forzando el destino de la humanidad? ¿Nos llevará a un futuro utópico o a una pesadilla en la que ya no existiremos como humanos? ¿Alcanzaremos la cúspide de la evolución o será el último clavo en el ataúd de la humanidad? La respuesta no la tenemos aún, pero el tiempo corre y la tecnología avanza más rápido de lo que podemos comprender. La pregunta es, ¿estaremos listos? ¿Seremos conscientes cuando llegue el momento de pasar a la acción?